Muy buenos días con todos. Espero que estén bien. Me confirman por favor si podemos visualizar la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, profesor. Muy bien, vamos a empezar. Eh, Como hemos visto en la última sesión que hemos tenido, hemos estado desarrollando los casos de la construcción de la tabla de frecuencias para datos cualitativos, para variables cualitativas. Esta información, la teoría de esta información lo podemos encontrar en la guía, la misma que ha sido subida a la plataforma y en la cual, a diferencia de las otras guías del producto 1 y 2, como han podido corroborar, en esta planteo la visualización de videos en un canal de un profe en YouTube, en lugar de el material que siempre les compartía, un material teórico, sobre todo en PDF. Entonces este es algo más resumido. Bien, vamos a datar entonces la sesión. Hoy día estamos 7 de enero ya del 2021 y vamos a continuar. Vamos a hacer un resumen entonces de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Sabemos que, si han visualizado los videos, la estadística es una ciencia que se vale de las herramientas matemáticas y sociales. La estadística es una ciencia social para poder describir e inferir datos de una población. Entonces, en la estadística vamos a encontrar dos divisiones: la estadística descriptiva, que es lo que vamos a estudiar hoy, estamos estudiando y posiblemente el siguiente semestre lo seguimos estudiando, y la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que la estadística descriptiva describe las características de una población, ¿no? Por ejemplo, si usted está en un aula, el tercer grado A, ¿no? Hay tantos alumnos y usted quiere saber datos de esos alumnos, de esos 30 alumnos. Muy bien, entonces toma esos datos. Entonces lo que está haciendo usted es una estadística descriptiva. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos? Su edad, su peso, su talla, etc. Bien, ¿y qué hará la estadística inferencial? Imagínese usted ahora que quiere saber esos datos, pero no solamente de su salón, sino quiere saber de todos los alumnos del tercero de secundaria de todo el país. Obviamente no le alcanzaría los recursos ni el tiempo para poder hacer de todos, ¿verdad? Entonces no podemos estudiar el 100% de la población de ese grado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra representativa de esa población. La población en ese caso sería todos los alumnos de tercer grado de secundaria de tal año en el Perú. Y la muestra sería pues una cantidad determinada, físicamente posible para poder encuestarlos o hacer las medidas necesarias. Ojo, que para determinar el número de la muestra se sigue todo un paso estadístico donde se intervienen fórmulas matemáticas. Bien, entonces, en la estadística inferencial siempre debemos cuidar, o siempre se cuida pues el error. Siempre se tiene en cuenta eso, porque hay siempre una probabilidad a que puedas cometer un error al momento de hacer la medición. Entonces ahí tenemos la diferencia. En la estadística descriptiva estudiamos características de una población, de todos los individuos, y en la estadística inferencial tomamos una muestra representativa y podemos inferir, ¿no? En base a los resultados, podemos inferir cuál será el comportamiento de toda la población. Otro ejemplo, cuando, ahora que estamos en año electoral, cuando las encuestadoras sacan pues los resultados de las encuestas de opinión sobre qué candidato votaría, ¿no? Y se observa pues los resultados. Obviamente la encuestadora no ha hecho el estudio a los veintitantos millones de electores hábiles en todo el Perú,
lo que ha hecho es tomar una muestra representativa y ha inferido de que el 100% de la población tomará esa decisión. Y siempre en todo estudio de ese tipo, por norma, siempre se publica una hoja técnica en donde se especifica cuál fue el método para calcular la muestra, cuál fue el método para para aplicar la encuesta y cuál es el procesamiento matemático que se le ha dado y cuál es el margen de error que tiene. El margen de error para una buena investigación siempre está oscilando en su 5%. Siempre van a escuchar el término más menos 5%. ¿Qué significa eso? De que si el candidato A tiene una aceptación, digamos, del 10%, entonces la encuestadora con su margen de error te está diciendo de que puede ser 10 más 5 o 10 menos 5. O sea, puede ser 15 o puede ser 5%. Es por eso que cuando algunos candidatos en una encuesta están separados por una distancia menor a 5%, siempre escuchamos de que los periodistas dicen hay un empate técnico, ¿verdad? Porque superan el margen de error. Eso también, el no entender esto ocasiona también ciertos problemas al momento de una lectura estadística. Por ejemplo, siempre en el día de la elección, a las 5 de la tarde que se termina la elección, es siempre un resultado que dicen a boca de urna, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay empresas encuestadoras que han tomado una muestra representativa en los locales de votación y han preguntado, utilizando un muestreo que se llama esto, a cierta cantidad de personas por qué candidato ha votado. Y en base a esos resultados pueden inferir, ojo a la palabra, pueden inferir el comportamiento del 100% de toda la población. Entonces pueden predecir ahí qué candidato ha ganado, ¿no? Pues siempre escuchamos en los medios de comunicación resultados a boca de urna. No son los resultados oficiales. Los oficiales son los que se determinan después de hacer el conteo. Esto también genera a veces malos entendidos y a veces también se torna en ambientes un poco tensos. Por ejemplo, cuando los resultados a boca de urna no tiene una distancia un candidato de otro de más del 5%, entonces hay un empate técnico. La persona que no entiende, que es neófito en temas estadísticos, puede pensar, mira, mi candidato le está ganando al otro por un 1%, ya hemos ganado. Y más tarde o el día de mañana los resultados oficiales sacan de que no, ha perdido. Entonces puede decir, no, me han hecho un fraude. Y se torna un poco violento. Entonces, la ignorancia de estos temas puede ocasionar de que se generen pues situaciones poco productivas para la sociedad. Por eso ustedes ahora que entienden más o menos este tema de las estadísticas, de cómo interpretar los datos, de cómo hacer la lectura de los datos, pues confío en que compartan con sus familiares, ya que estamos en un año electoral y ya que siempre la gente a veces se tiende a malinterpretar los datos, ¿no? Entonces, los datos oficiales son los que se sacan de las elecciones. La estadística inferencial, que es lo que se utiliza para el tema de elecciones, es una parte de la estadística. La otra parte es la estadística descriptiva, y es a donde estamos evocándonos el estudio de hoy día, ¿verdad? Entonces, en esta estadística descriptiva hemos visto, o seguramente si usted ha visto los videos, ha visto que existen variables estadísticas, ¿correcto? Variables estadísticas. Estas variables pueden ser cualitativas, como hemos estudiado en la clase última, y también pueden ser cuantitativas, que vamos a estudiar hoy día. Las cualitativas hemos visto que se pueden dividir en cualitativas nominales y ordinales. ¿Qué es cualitativo? O sea, cuando tú preguntas algo y te responden con letras, no con números. Oye, mira, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es la marca de gaseosa favorita? Es cualitativa. Es nominal cuando no admite un orden. Es ordinal cuando sí admite un orden. Muy bien. ¿Y cuáles son las cuantitativas? Las cuantitativas son aquellas que dan como respuestas a números. Ahora existen dos tipos de variables cuantitativas: las discretas y las continuas. Las discretas son los que admiten solamente números enteros. Por ejemplo,
la edad de una persona, ¿no? Los miembros de familia en casa, ¿no? Cuando uno pregunta la edad de una persona, normalmente no te dicen, pues, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 30 años, 8 meses, 21 días y tantas horas. No, simplemente cortan en un número entero, 30 años y punto. ¿Correcto? O ¿cuántos viven en tu casa? En mi casa vivimos 6 personas, 3 personas. Nadie te va a contestar, no, en mi casa vivimos 4 y medias personas. No, no admite esa respuesta. Entonces, esas son variables cuantitativas discretas, las que admiten valores de números enteros. ¿Y cuáles serán las variables cuantitativas continuas? Son las que se representan necesariamente con números decimales. Por ejemplo, la talla de una persona, su estatura, ¿verdad? ¿Cuánto mide tal niño en tu sección? No, mide 1 metro con 20 y tantos centímetros, 1,25 apuntas. ¿Cuánto pesa? 78,8, 78,8 kilogramos, ¿sí? Entonces, los valores que necesariamente utilizan números decimales se conocen como variables cuantitativas continuas. Hoy día vamos a abocarnos al estudio y al tratamiento de los datos en una tabla de frecuencia de esto, de las variables cuantitativas discretas. Bien. En la clase última hemos explicado la construcción de la tabla de frecuencias del caso número 1, que era netamente son variables cualitativas, y ustedes quedaron en desarrollar como parte de su portafolio la actividad número 3. Hoy día voy a explicar la actividad 2 o el caso 2, en donde tenemos pues datos numéricos. Muy bien, esto es lo que vamos a explicar, ¿no? No solamente necesito el cuadro. Ahí está. Vamos a copiarlo y lo vamos a desarrollar por acá. Correcto, muy bien. Hacemos un cuadrito grande. Ahí está. Vamos a leer el enunciado. Nos dice el caso número 2. Elaborar una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en el mes de mayo en la ciudad de Iquitos. Bien, para que sea un enunciado correcto, les adelanto, siempre hay que referenciar un enunciado estadístico, el lugar y la fecha. Entonces aquí en la ciudad de Iquitos se ha tomado las lecturas de las temperaturas en el mes de mayo, pero faltaría especificar de qué año, ¿no? Del 2018 vamos a poner. Muy bien. Entonces ahí están los datos, ¿correcto? Entonces los datos están por acá. Usted era profesor, pero tan poquito, porque hay días en el que llegamos a 34, 36 grados. Sí, estos son los datos tomados en temperatura ambiente, ¿no? Otros son los datos, por ejemplo, de la sensación térmica. No me explico. Puede ser que en la lectura de la temperatura sea de 28 grados, pero en el ambiente hay una sensación térmica de 32, que es distinto, ¿ya? Hay que tener en referencia esos datos. Muy bien. Si nosotros estaremos haciendo una investigación de este tipo, seguramente antes de aplicar la lectura de estas temperaturas, siempre es bueno referenciar los instrumentos con los cuales se está haciendo. Me explico. Para medir la temperatura se necesita un termómetro. Ese termómetro que va a utilizar el investigador tiene que ser un termómetro certificado. Los instrumentos de medición certificados son aquellos que te especifican que cumplen una norma, un estándar y tienen un margen de error. Todos los instrumentos de medición, todos tienen un margen de error. Profe, yo no voy a medir la temperatura, yo no voy a ser ingeniero ambiental. Tienes razón, pero de repente en algún momento usted va a medir, vamos a suponer, la talla de sus alumnos. Muy bien, ¿qué va a utilizar? Una medida, una wincha, una regla, ¿verdad? No va a utilizar, por ejemplo, les ponía el ejemplo del grupo anterior, la cinta métrica que utilizan por la costurera, porque está hecho de plástico y a veces se estira y te va a dar una falsa lectura. O va a medir su peso
pues no va a utilizar una balanza común y corriente o barata, porque al tercer niño que se va a poner ahí, ya el resorte va a estar saturado o desgastado, y a partir de ahí te va a dar una falsa lectura, y desde ahí tu investigación está fallando. Entonces, cuando usted vaya a hacer su investigación de pregrado, hay que tener muy en cuenta los instrumentos o herramientas de medición. Ahora, van a tener investigación en donde no van a utilizar herramientas, ¿no? O instrumentos de medición, pues bacán, no hay problema. Pero cuando lo van a utilizar, tienen que tener mucho detalle en esto. Un jurado se va a detener en la parte técnica en eso, ¿no? Bien, dicho esto, hay que contar cuál es el total de mediciones que se han hecho. Como pueden contar ahí, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, correcto. 30 datos. Ese es el total de datos. Esa es la población de datos, vamos a llamar. Entonces, ¿qué hace con rojo? Ese valor se conoce como N. 30. ¿Correcto? 30. Muy bien, esa es la población total. 30. Ahora, vamos a determinar el valor mínimo de los datos y el valor máximo de los datos. En todos estos datos observamos que el mínimo valor tomado es de 28 y el máximo de valor tomado es de 32. Muy bien. Entonces, eso me sirve para acá poner mis valores XY. 28 es el mínimo y 32 es el máximo, y vamos a avanzar de uno en uno. 28 más 1 es 29, 30, 31 y 32. Si han observado, hemos formado ¿cuántas filas? Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, 5 filas de datos, ¿correcto? 5 filas de datos. Autores más, autores menos, especifican que podemos formar 7, 8, 9, 10, 11, 12, las filas que querramos, pero ya dificulta en la interpretación. Muy bien. Hay un compañero que está entrando, un ratito. Bien, continuamos. Ahora, esta tabla, ya ustedes saben el significado pues de este FI, ¿verdad? Este FI es la frecuencia absoluta. Este FR es la frecuencia relativa, y en realidad acá ese símbolo porcentual debe ser FR porcentual, la frecuencia relativa porcentual. Y hoy día vamos a aprender este F mayúscula, ¿no? Que es FI mayúscula, que significa la frecuencia acumulada. Para no complicarles tanto, solamente vamos a trabajar con una de ellas, que en realidad hay dos. Bien, ahora vamos a la parte del conteo. Vamos a contar cuántos datos de esta tabla cumplen o dan como resultado 28. Vamos al conteo entonces. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto. Hay 8 datos que cumplen, que dan como lectura 28. Vamos al siguiente, 29. 1, 2, 3, 4, 5, correcto, 6. Entonces tenemos 6 datos que dan como lectura 29. Vamos al siguiente, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto, hay 7 datos que dan como lectura 30. Vamos 31. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, tiene razón, 5. Vamos con 32. En el 32 hay 4. 1, 2, 3, 4. 4, correcto. Habrán notado de que me he detenido y he pintado con figuras distintas y con colores distintos el conteo. Y usted seguramente se preguntará, pero ahí a simple vista se puede contar. Tiene razón, pero vamos a tener a veces datos en donde no voy a tener esa pequeña cantidad de valores. Puede ser que tenga más,
40, 50, 60, y al momento del conteo tengo que mantener un orden. Necesariamente tengo que mantener un orden. ¿Por qué? Porque al momento de sumar estos datos, sumemos 8 más 6, 14. 14 más 7, 21. 21 más 5, 26. Más 4, 30. Este valor del total tiene que coincidir con el valor de n. ¿Qué pasa si no coincide? ¿Qué pasa si es más o es menos? En este caso, podemos deducir de que hemos fallado en el momento del conteo. Entonces, para volver a retomar el conteo, si no hemos seguido esa disciplina de hacer sus conteos con figuras distintas, pues vamos a hacer nuevamente todo el conteo, ¿no? Entonces, por eso hay que mantener esa disciplina. Bien, dicho esto, vamos a calcular ahora la frecuencia relativa. Si recordamos, la frecuencia relativa era una simple aplicación de una fórmula entre la frecuencia absoluta y el valor de n. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestro amigo la calculadora. Muy bien. Entonces, vamos a dividir cada uno de los valores entre el total. Vamos, el primero, a ver, un compañero que está ingresando. El primero es 8. Perdón, 8 entre, el total es 30. 0,266666666666, número diabólico. ¿Qué hacemos ahí? Si pasa de 5, se redondea. Si pasa de 5, entonces puede poner 0,27. Continúo. El siguiente valor. 6 entre 30. 0,2. Muy bien. 0,2. El siguiente valor. 7 entre 30. 0,23. El siguiente valor. 5 entre 30. 0,17. Fíjense, hay que redondear ahí. 0,17. El siguiente valor. 4 entre 30. 0,13. Ahora, ¿cómo sé que hemos trabajado correctamente? La suma de toda la frecuencia relativa debe dar exactamente a 1. Vamos a comprobar. 0,27 más 0,2 más 0,23 más 0,17 más 0,13. Muy bien, exactamente obtenemos 1. Ahora, en el caso hipotético que usted no tenga 1, que haya obtenido un valor mayor a 1, en ese caso, cuando obtenemos un valor mayor a 1, quiere decir de que al dato o a la frecuencia mayor, en este caso sería 8, ¿no? Le quitamos el redondeo, sería 0,26. ¿Ya? Se le quita al mayor o se le aumenta al menor. Es el criterio. ¿Ya? Se le quita al mayor o se le aumenta al menor. ¿Cuándo se le quita? Cuando el resultado sale más que 1, 1,1 por ejemplo. ¿Y cuándo se aumenta al menor? Cuando el resultado sale menos que 1, 0,9 por ejemplo, ¿no? En este caso no hemos tenido que aplicar eso. ¿Ya? No olviden, el criterio, si es que no le sale 1, es quitarle el redondeo al valor mayor o aumentar un redondeo al valor menor. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. La frecuencia relativa porcentual se calcula multiplicando el valor porcentual por 100. Vale decir 0,27 por 100. Obtenemos 27%. Muy bien. Y podemos deducir que todo va a ser igual, ¿no? 27%. 0,2 por 100. 20%. 0,23 por 100. 23%. 17%, 13%, ¿no? Esto es porcentual, no olvidar. Ahí está. Y la suma de todo esto tiene que ser exactamente a 100. Comprueben ustedes, da exactamente a 100. Muy bien. Hasta ahí hemos trabajado igual o similar
a lo que hemos trabajado en la tabla de frecuencia de los datos cualitativos que vimos en la última clase. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, el F mayúscula I, se calcula con la frecuencia relativa más la frecuencia relativa más 1. Y usted dirá, profe, ¿qué es este trabalengua? Tranquilo, te explico. El primer valor coincide con el valor de la frecuencia acumulada, de la frecuencia absoluta, 8. ¿Correcto? Y los siguientes valores serán la suma. 8 más 6, 14. 14 más 7, 21. 21 más 5, 26. 26 más 4, 30. Este último valor tiene que coincidir con n. Ese último valor tiene que coincidir con n. Muy bien. Dicho esto, vamos a la interpretación. ¿Correcto? Por lo general, en una tabla de frecuencias descriptivas, por lo general, hasta donde ustedes están viendo que hemos avanzado, se describe y se observan los valores porcentuales. Entonces acá, por lo tanto, se dice, ¿no?, de los datos procesados se observa que, vamos a interpretar el primer valor, la primera fila, que el 27% de las mediciones corresponden a 28 grados centígrados, porque es la temperatura que se ha medido, ¿no? ¿Qué fila he interpretado? La primera fila, la fila 1. Y así ustedes pueden interpretar la fila que ustedes deseen, de acuerdo a la conveniencia del investigador, ¿no? Pueden interpretar el dato menor, ¿no? De los datos procesados se observa que el 13% de las mediciones dan como resultado 32 grados. Entonces 32 grados ha sido la temperatura menor, ¿no? Temperatura menor. Cuando ya lleguemos al tema de estadígrafos, ya vamos a estudiar la media, la mediana, la moda, ¿no?, que es donde ya toma más fuerza las tablas de frecuencia. Muy bien. ¿Y cómo se interpreta la F mayúscula? Porque también tenemos F mayúscula, recuerden, se llama frecuencia acumulada. También existe la frecuencia acumulada porcentual, ¿ya? Pero no complicarles todavía el caso, vamos a quedarnos con la primera. ¿Cómo se interpreta? De los datos observados, se ve que 8 mediciones, ¿no?, corresponden a mediciones menores o iguales a 28 grados. 14 mediciones corresponden a temperaturas menores o iguales a 29 grados. ¿No? 21 mediciones corresponden a temperaturas menores o iguales a 30 grados. 26 observaciones corresponden a temperaturas menores o iguales a 31 grados. Así es como se interpreta. No voy a incidir mucho en eso para no generarles confusión. Muy bien.